Esto era una pesadilla. Lisa estaba segura. Pero por mucho que se pellizcara los antebrazos o cerrara los ojos y contara hasta 10 antes de abrirlos, no despertaba. Debería haberlo aceptado después del tercer día, pero eso era pedir lo imposible. Era un demonio, por Dios. En el infierno. En el infierno. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? No lo sabía, y al parecer nadie podía darle una respuesta directa. Toda su vida había sido normal, una adolescente promedio, aunque un poco mediocre, de la Luisiana rural, demasiado lejos de las comodidades de la vida urbana, pero lo suficientemente cerca como para que nunca le faltara de nada. Iba a la escuela, salía con sus amigos, se metía en líos con sus estrictos pero cariñosos padres. Su mayor sueño de pequeña era salir de su pequeño y soñoliento pueblo atrapado en el pantano e ir a la universidad a estudiar algo interesante como medicina o comunicaciones. Aún no lo había decidido, y ahora nunca lo haría. ¿Cómo tenía sentido esto? ¿Cómo era justo? No había hecho absolutamente nada para merecerlo. Nada que pudiera recordar, al menos. Su familia no albergaba secretos oscuros ni terribles, y nunca había oído hablar de los ancianos de la aldea participando en rituales malignos ni nada por el estilo. Para ser justos, la abuela le advirtió muchas veces que se mantuviera alejada de sus viejos libros y que siempre fuera cautelosa con los peligros y los costos ocultos del mal uso de sus amuletos y protecciones. ¿Era eso entonces? ¿Había condenado su alma al fuego eterno sin saberlo por hacer unos malditos garabatos en sus exámenes de matemáticas? Tenía una lógica enfermiza, ahora que lo pensaba. Lisa nunca había creído de verdad en la brujería, pero jamás pudo explicar lo que le pasó a Pam ese día. Aún así, aunque la justicia kármica podía explicar que la salpicara el ataúd de su profesor de inglés o que se enfrentara a una secta caníbal en medio de una tormenta, no explicaba del todo cómo había despertado desnuda y cubierta de sangre desconocida dentro de una jaula, siendo observada fijamente por la criatura más horrible que jamás había tenido el disgusto de ver. O el hecho de que su alma ahora era propiedad de dicha criatura, vendida como pan barato en un mercado. O el trabajo de secretaria, o los extraños antojos que seguían apareciendo en su mente sin que nadie se los pidiera. Ese cadáver de ciervo podrido de antes tenía un aspecto tan horrible, que solo le repugnaba más el hecho de que se le hacía agua a la boca solo de pensarlo. De cualquier manera, había algo en todo este asunto que le olía mal, que la hacía dudar de que no se tratara de una alucinación muy elaborada que su mente estaba conjurando en sus estertores, todavía atrapada en ese sótano con los caníbales mientras se daban un festín con su cuerpo subdesarrollado y desnutrido. Algún eslabón perdido en la cadena de sus recuerdos, un punto B al que nunca llegó entre los puntos A y C, pero solo pensarlo demasiado le provocaba horribles migrañas. Nada, entonces, mejor lo dejaba pasar por ahora y disfrutaba del espectáculo mientras durara. En cualquier momento cerraría los ojos y dejaría que todo se desvaneciera, su conciencia siendo arrastrada como manchas de tinta goteando en un charco de agua. En cualquier momento, ¿qué haces aquí sentada sola, Rastas? Se sobresaltó Lisa al ver la interrupción que la distraía. Ángel Dust, el demonio araña extrañamente afeminado, había decidido sentarse a su lado en el sofá destartalado del salón del hotel. Otro punto de fricción para su teoría de todo esto es un sueño eran los personajes. Tenía que reconocerle el mérito a su mente sobrecargada por haber creado a todos esos locos, pero ¿era realmente necesario el alto bombón de chocolate blanco? ¿Cómo lamentaba haber tocado las novelas BL secretas de Pam? Oh, nada. Solo estoy ocupándome de las mías, quizás quieras intentarlo alguna vez, respondió Lisa, con un tono seco como un desierto. Oh no, ay. Kitty tiene garras, ¿eh? Ángel Dust imitó una garra de tigre con la mano derecha inferior mientras ahuecaba las manos superiores sobre la cabeza y se inclinaba hacia atrás, estirándose. Solo me preguntaba, ¿sabes? Estás aquí, con la cara hecha un asco, como si acabaras de morder un limón, mientras todos los demás se lo pasan genial. Hasta el viejo gruñón de Evan participa, ¿y qué pasa? No pretendo bajar el ánimo. Mejor me voy. Lisa hizo ademán de irse, pero Ángel la detuvo con una mano alzada. No, no me refería a eso. Vale, déjame intentarlo de nuevo. ¿Cómo lo llevas? Lisa lo miró con recelo. ¿Qué? No me mires así. Cada vez que intento hacer algo bueno por alguien y enseguida parezco sospechoso, te lo juro. Lisa no pudo evitar una risita mientras Ángel seguía quejándose. Al darse cuenta, intentó exagerar un poco, para darle un toque dramático. Cuando terminó, le dio un codazo en el hombro. Vamos, hermana, cuéntame. ¿Qué te tiene tan caliente y molesta?
Ángel arqueó las cejas. Lisa gimió de asco y lo apartó. Exhaló un suspiro. No, no sé. Es que no estoy acostumbrada a este lugar, nada más. Nunca pensé que acabaría aquí arriba. Tú y todos los demás, cariño. Lisa le lanzó una mirada fulminante, pero Ángel se encogió de hombros. No, te lo digo claro. Simplemente no lo entiendes. No he hecho nada malo, no he matado a nadie, no he robado nada, ni siquiera tuve sexo antes del matrimonio ni nada por el estilo. ¿En serio? ¿Nunca has intentado tontear? ¿Ni un poquito? Le preguntó Ángel Dust con recelo, con un asombro tan evidente en su rostro que casi la incomodó. No. Ángel silbó. Eso es una tragedia y media, hermanita. Morir tan joven sin saberlo es simplemente triste. Vete a la mierda. Lisa se cubrió la cara con las manos y gimió miserablemente. No me hace sentir mejor. Y no lo intentaba. Mira, todos vienen aquí por una razón. No tiene por qué ser una buena razón, de hecho puede ser bastante mala, pero así son las cosas. La vida, la no vida, es jodidamente injusta la mayor parte del tiempo y solo tienes que sacarle el máximo provecho, ¿sabes? Lisa levantó la cabeza y miró a Ángel como si lo hubiera visto por primera vez. Ya estás aquí abajo, ¿verdad? No es que las cosas puedan empeorar. Así que mi consejo es que tienes que darle un significado. Sal, emborráchate, folla con alguien bueno, esnifa una raya de coca. Toma algunas decisiones tontas, diviértete un poco, ¿qué más vas a perder? Vaya, no lo había pensado así, dijo Lisa con sinceridad. Las ideas en sí la mortificaban, pero el mensaje subyacente le sonaba igual de cierto. Ya estaba aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no aprovecharlo al máximo? Si todo esto terminara siendo un sueño, al menos tendría buenos recuerdos para compartir con el más allá. Si no lo era, no cambiaría mucho las cosas. Ángel Dust estaba a punto de decir algo más, cuando el demonio felino Usk se acercó y los interrumpió, con una mano alrededor del cuello de una botella de alcohol. Normalmente te diría que no hicieras caso a la araña adicta al crack, pero no está del todo equivocado. No tiene sentido revolcarse en la autocompasión. Usk dio un trago a su botella y se limpió la boca con el dorso de la mano. ¿Y qué tal te trata Al? Lisa abrió los ojos de par en par, sorprendida. Su respuesta fue lenta, cautelosa. Está bien. Ángel Dust se acercó con una sonrisa. Ahora que no lo creo. Vamos, chica, tienes que saber algo interesante sobre ese chulo fresa. Has estado prácticamente a su lado desde que llegaste. Incluso en su habitación. Ahora que lo pienso, no te ha hecho ponerte nada picante, ¿verdad? Lisa se sonrojó furiosamente. Usk le dio un bofetón en la cabeza. Deja de ser un imbécil. Ángel se frotó la sien, pero sabiamente se calló. Lisa buscó una respuesta a tientas. No, nada de eso. Ha sido muy correcto en todo, un verdadero caballero. Me dijo sin rodeos que no me veía así, que ni siquiera buscaba nada. Usk asintió con prudencia ante su respuesta. Pero Ángel no se desanimó. Se inclinó con aire conspirador y murmuró en voz baja. Tienes que contarnos algo, cariño. ¿Cómo es? Sé sincero, sé sincero. Buscando frases que aún no había articulado, Lisa rememoró los recuerdos de los últimos 2 días, de su primer encuentro y de lo aterrorizada que estaba por él. La humillación de verse obligada a trabajar como una criada todo el día, de oírlo hablar durante días sin parar. La condescendencia, las sutiles amenazas y pullas para desestabilizarla, las risas disimuladas y las miradas divertidas ante su desgracia. Le hirvió la sangre. Es un maldito hipócrita, eso es lo que es. Criollo, y una mierda. Un maldito capataz, eso es lo que es. ¿Y, te lo puedes creer? Tiene el descaro de hablar con dulzura sobre su madre, como si fuera la segunda venida de la Madre Teresa o alguna chorrada. Te digo que a esa mujer le daría vergüenza saber lo raro que es su hijo. Y ni me hables de ese estúpido acento suyo. Anda por ahí fingiendo ser arrogante, o no, escucha mi voz, es para la radio, por favor. A mí no me engaña. Reconozco a un chico de Luisiana en cuanto lo veo, y eso de ahí es pura mierda racista reprimida, si quieres saber mi opinión. No vale nada en la cocina, sus chistes son una mierda y su sonrisa me pone los pelos de punta. Ya no lo soporto. Terminó su diatriba, respiró hondo con avidez. Ángel y Usk parecieron desconcertados por su arrebato, y Lisa finalmente se dio cuenta, con miedo, de lo que acababa de soltar. Sin embargo, antes de que pudiera empezar a sentirse avergonzada, ambos se echaron a reír. Usk se secó una lágrima al terminar. Me alegra saber que tienes fuego dentro.
Pero su rostro se tornó serio enseguida. Te daré un consejo, ya que eres la chica nueva. Ahora mismo, eres como un juguete nuevo para él. Alastor te prestará mucha atención por eso. Con el tiempo, y con un poco de suerte, la novedad se le pasará y se aburrirá. Dale un par de semanas, un par de meses, quizá más, y te dejará ir. Después de eso, se vuelve bastante discreto, a menos que te necesite para algo o si le das motivos para pensar que será divertido jugar contigo. No seas inútil, pero no te hagas útil. Pon límites y, sé que da miedo, pero no seas una maricón. Por ahora, se deleita en la sensación de asustarte, pero si dejas que se convierta en la norma, siempre pensará que eres dócil y nunca saldrás de ahí. No quieres eso. Lisa palideció ante eso, mientras la realidad de su situación finalmente se asentaba como un balde de agua fría. Incluso el propio Ángel Dust parecía un poco inseguro. Así que, dale un poco de descaro cuando puedas, que de verdad lo disfruta. Queja y gruñe sobre tus tareas, pero hazlas igual. Tómate tu tiempo cuando te llame. Solo digo que seas una adolescente de mierda, te considerará como tal si lo haces. Y si hace algo realmente malo, habla conmigo o con las chicas. Quizás incluso con este idiota. No tienes que hacerlo sola, y no te lo recomiendo, Alastor te dará vueltas todo el día si lo intentas. Lisa asintió en silencio. Pero basta de pesimismo. Vamos, esto es una fiesta. Vamos a emborracharte, chica. El demonio gato se dirigió a la barra, dejándola rápidamente a ella y a Ángel Dust en el sofá. Ángel se encogió de hombros y se levantó antes de ofrecerle una mano, que ella aceptó amablemente y luego ambos siguieron los pasos de Usk. Si mamá y papá supieran lo que estoy a punto de hacer, me castigarían como nunca. Pero mejor que lo hicieran, que podría ser peor que estar atrapado en el infierno. Claro que no sabía que la resaca era mucho peor, pero esa es otra historia, la paciencia es una virtud, Adri, solía decir su padre. Las cosas buenas siempre llegan a quienes saben esperar. Era un dicho que había intentado seguir toda su vida, y nunca le había costado tanto como ahora. Adriana y su jefa bajaron del ascensor en cuanto llegó al ático de la torre B, en el último piso. Velvete se dirigió de inmediato al opulento mar de cojines que ella misma había confeccionado en la sala de estar y se zambulló en ellos, con el móvil aún en la mano, mientras Adriana ocupaba su lugar habitual a su lado, en posición de descanso. Había tenido que practicar la pose más de una vez. La deferencia no le salía de forma natural. La diminuta Overlord se volvió hacia ella, con una sonrisa relajada que estiraba sus rasgos de muñeca. Gracias por la ayuda de hoy, Imai, cariño. Las cosas no podrían haber ido mejor sin tus bobos. O placeremeu, señorita, se permitió decir Adriana, procurando mantener un tono neutral, intentando no pavonearse ante el leve elogio. ¿Qué acaba de decir esa zorra? Un grito resonó desde el fondo de su ser mientras Valentino salía de la cocina con un sándwich en la mano y el ceño fruncido dirigiéndola hacia ella. No había ningún cariño entre ellos, pero el niño podía soportar un poco de decoro y no dejar que su desconfianza hacia ella se manifestara tan descaradamente, reflexionó. Velvete lo despidió con un gesto de desdén, sin levantar la vista de la pantalla. Tranquila, zorra remilgada, acaba de decir de nada, ¿vale? ¿Y por qué te enojas? Siempre nos usas la carta del idioma extranjero cuando te conviene. Valentino se llevó una mano al pecho fingiendo ofensa y exhaló un suspiro dramático. Solo porque el español suena sexy, y lo sabes. ¿O hace falta que te lo recuerde, mi querida Velvete? Se acercó a Velvete y le pasó un dedo largo y delgado por la barbilla. Velvete apartó la mano con impaciencia. Lárgate, tu estúpido acento no engaña a nadie. Todos sabemos que eres de California. Madre mía, aquí vamos de nuevo. La cara de Valentino se tiñó de un morado interesante por la indignación, pero en lugar de estallar como Adriana esperaba, simplemente se dio la vuelta con un bufido y se escabulló de vuelta a la cocina. Velvete la miró con la mirada perdida y añadió algo más. Imai, la próxima vez habla inglés, ¿vale? Ahórrate problemas. Adriana solo tenía una respuesta. Entendido, señorita. Va y procáralo. La enana y su maricón Lila no podían decirle qué hacer. A diferencia de ellos, Adriana era capaz de hablar más de 5 idiomas. No era su maldita culpa que el inglés fuera uno de sus peores, ¿vale? De todas formas, era un idioma estúpido. Respira, Adri, respira, paciencia, se recordó a sí misma. Era una cazadora, una depredadora. Sabía esperar, joder. Adriana llevaba más de un mes en ese montón de basura.
Nunca esperó que la sacaran de su mundo de fantasía, de todos sus juguetes, pero Adriana sabía que el infierno era solo otro campo de juego para ella. Desafiante, pero divertido, como quitarle las rueditas a su bicicleta. Los primeros días habían sido difíciles, sí, pero nada que un poco de esfuerzo y algunas aplicaciones creativas de la fuerza violenta no pudieran resolver, y al final fue recompensada con un taller y una buena cantidad de capital inicial en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso era solo el principio. Lo siguiente que necesitaba era un negocio. Sus drones habían sido principalmente para su afición, pero Adri sabía que la tecnología estaba empezando a despegar. Al menos así lo había sido la última vez que lo comprobó. No sabía realmente cuánto tiempo había pasado desde que desapareció. Por suerte para ella, seguía siendo un mercado sin explotar aquí abajo, uno que estaba completamente disponible. Solo le quedaba entonces un objetivo apropiado. Descubrir lo de los B había sido un golpe de suerte para ella. Los autoproclamados señores supremos de este lado del pentagrama. ¡Genial! Un proxeneta, una celebridad fracasada y un influencer mediático se apoderan de un megaplex y se creen magnates. Por favor, el chiste prácticamente se escribió solo. Tendría que mostrarles lo que significaba una verdadera adquisición hostil. Halagar sus frágiles egos había sido pan comido, y convencer sus mentes débiles de un interés mutuo aún más. El idiota tecnológico de Vox prácticamente había salivado sobre sus bebés en cuanto les mostró los prototipos. El contrato era un poco dudoso, pero comprender la jerga legal era uno de sus puntos fuertes y su alma permanecería libre de servidumbre mientras siguieran siendo socios. Por supuesto, aún debía tener cuidado. Al fin y al cabo, lo abordaba desde una posición de debilidad. Su plan requería poner en juego todos sus trucos. Señales de virtud y una debida deferencia hacia la autoridad, para empezar, sin pasarse de la raya y caer en la adulación descarada. Hazte útil, luego indispensable, nunca decepciones y nunca, jamás, te hagas la tonta. Eso también significaba asegurarse de no estar nunca a solas con Vox en la misma habitación, de no mirarlo a los ojos y de que los esquemas de sus robots cabeiras solo los conociera ella. Aumentaba su carga de trabajo, al ser la única productora de esos objetos, pero sus secretos bien merecían la pena. Su plan era casi perfecto. Solo había un pequeño fallo que no había considerado. Oye, Velvete, ¿qué tal te fue con las momias? Dijo Vox al salir de su oficina. Idiotas. Ja. Deberías haber visto la cara de esa vieja cascarrabias cuando le arranqué la cabeza. Como una pasa arrugada a punto de gritar. Era tan obvio que se tatuó yo lo hice en la frente. Imbéciles. Ojalá lo hubieran visto, de verdad. Debo suponer que todos rechazaron nuestro plan entonces. Intervino Val, entre bocados de comida. ¿Imbéciles? ¿Qué te crees? Claro que no, esos malditos cobardes están demasiado aterrorizados como para hacer algo útil. Tranquila, Velvete. Ya sabíamos que esos fósiles no iban a colaborar, son demasiado orgullosos para eso. Eso no cambia nuestros planes en absoluto, ahora sabemos que los ángeles pueden ser desconectados, e incluso los señores supremos pueden hacerlo. Solo nos queda averiguar cómo. Vox se volvió hacia Adriana con una mueca desagradable. Adriana sabía que no iba dirigido a ella, pero aún así quería darle un puñetazo a su pantalla plana. Adri, querida, espero que hayas grabado la reunión sin problemas. Sin problema. Nadie se dio cuenta. Adriana sacó una pequeña memoria USB del bolsillo interior de su mono y se la lanzó a Vox. La atrapó sin pestañear. Vox la despidió con un gesto de la mano. Excelente. Bueno, vete. Necesitamos un rato a solas, ¿entiendes? Me alegra haber podido ayudar, jefe. Adriana hizo una reverencia, dio media vuelta y salió del ático enseguida. Imbéciles todos. Su plan era una tontería. ¿Qué pretendían conseguir? Uno no llega una hora tarde a una reunión, solo para insultar a todos los participantes, y luego expone su única base a la vista y espera que la gente se doblegue a tus exigencias. Fue una falta de tacto y, lo peor de todo, un desperdicio. Si Adriana lo hubiera planeado, primero se habría acercado a un par de los otros señores supremos en privado, los habría convencido, y luego se habría presentado a tiempo y habría socavado discretamente los puntos de conversación. Solo una vez que el flujo de la conversación estuviera firmemente controlado, habría hecho la revelación. Y si se suponía que la cabeza era una ventaja para Carmine, ¿para qué mostrarla? Era mejor usarla como chantaje, para sacarla en el momento justo y obtener la información correcta. Velvete tenía suerte de que la Carmine fuera susceptible y descuidada con sus expresiones.
puntos para Velvete por ser observadora, quizá, pero nadie premiaba eso. Los otros dos no eran mejores. Arrogantes, mezquinos e infantiles, se obsesionaban con prostitutas de poca monta que no les devolvían las llamadas, o con rivalidades unilaterales nacidas de celos malintencionados. Se creían tiburones entre caballas, pero no eran más que ponis rebuznantes que mendigaban comida y atención. Trepadores sociales de la peor calaña, solo sabían abusar de sus posiciones ya privilegiadas para beneficio propio. No sabían nada de lo que era ser verdaderamente grande. Adriana era autodidacta, se hizo a sí misma. Aprendió economía por su cuenta en el fondo de una polvorienta biblioteca en los barrios bajos de Manaros, hasta que pudo derribar imperios corporativos como si fueran pilas de dominó. Aprendió robótica avanzada, todo para poder dedicarse a un pasatiempo. Ya no estaría limitada por estos monos codiciosos. Pero todo con el tiempo. El plan aún estaba en pañales. Un mes después, ya tenía una gran influencia en la empresa, así como en sus vidas personales. Ya prácticamente dirigía todo el equipo de seguridad de la Torre B, la muy tonta. Dentro de 6 meses, todos los demonios del infierno sabrían el nombre del mercader de calaveras y lo pronunciarían con miedo. Pertenecía a las grandes ligas, con todos los verdaderos monstruos que había conocido hoy. Y entonces también los derrocaría. Uy, se emocionaba solo de pensarlo. La paciencia es una virtud, Adri. Pronto, pobres mujeres engañadas. Tenía muchas ganas de hacer más historias desde otros ángulos, y estas fueron bastante divertidas de escribir. Espero que las disfruten. Había algo en la televisión del infierno que le resultaba raro a Max, se dio cuenta. No era nada específico a lo que pudiera culpar, solo un montón de cosas que se acumulaban con el tiempo. No era del todo cierto, tenía un gran problema, y era que no había ningún maldito Superman. Llevaba 3 días sentado, inmóvil, cambiando de canal sin parar, a menudo varias veces al día. Incluso descubrió cómo consultar la programación semanal, dedicando horas de su tiempo a revisar lenta y minuciosamente título por título, canal por canal. Durante 3 días se había atrevido a albergar esperanzas, pero todo había sido en vano. No era lo único. Casi la mitad de los canales eran sobre un tipo extraño llamado Vox y el ego que fuera. Noticias Vox, Noche con Vox, el gran show de repostería de Vox. Realities, concursos, programas de entrevistas, programas de humor. Incluso anuncios, todos con su estúpida pantalla plana pegada por todas partes. El único programa que disfrutó de la serie se llamaba Ultimate Demon Ninja Warrior. Sus complejos circuitos de trampas mortales cautivaban a Max, y todas las espantosas escenas de muerte le resultaban divertidas, pero incluso eso se había vuelto aburrido con el tiempo. Los demás canales no eran mucho mejores. La mayoría incluía sexo, violencia o drogas de una forma u otra, casi siempre las 3 cosas a la vez. Max sí sabía lo que era el sexo, Evan se lo había explicado antes, aunque nunca entendió del todo su atractivo. ¿Quién querría frotarse e intercambiar fluidos corporales? Eso era asqueroso. La gente era asquerosa. Aunque le hacía gracia lo mucho que el tema incomodaba a Evan. Dejando de lado la tangente, a pesar de todo el contenido que la televisión podía ofrecerle, todas las horas de entretenimiento ocioso que le proporcionaba, le faltaba algo vital para Max. Le faltaba corazón. No tenía Joan o a Lucky, ni el Mago de Oz, ni los 7 Magníficos, ni Mary Poppins ni Cantando bajo la lluvia, ni tampoco la familia Addams. Tenía cosas disparatadas y vulgares, pero no había asombro ni magia, ni aventura ni acción emocionante. Nada que encontrar al rebuscar entre los canales era alegre, ni animador, ni inspirador, ni siquiera simplemente agradable. Lo que Max intentaba decir era que la tele era un rollo ahora mismo y que se estaba aburriendo, de forma abrumadora. Quizás ya era hora de levantar el culo del sofá, pero ¿qué más se podía hacer por allí? La guapa rubia le contó un montón de cosas sobre el hotel, la mayoría de las cuales no se había molestado en recordar. Había una piscina por allí, pero nunca había aprendido a nadar. La sala de juegos probablemente tenía un montón de juegos y absolutamente nadie con quien jugar, y volver a su habitación no serviría de nada, ya que ni siquiera tenía las herramientas necesarias para trastear con su motosierra, como siempre hacía cuando no tenía nada mejor que hacer. Quizás podría probar suerte con Evan, involucrarlo en su tercer pasatiempo favorito, acosarlo a preguntas. Max siempre había sido curioso, incluso desde pequeño. Le gustaba saber el qué, el cómo y el porqué de prácticamente todo. Además, era bastante inteligente, captaba rápidamente lo que la gente decía y nunca necesitaba que le dijeran algo más de una vez.
simplemente era divertido fingir lo contrario. Eso sacaba de quicio a Evan constantemente, y la pelea siempre era espectacular. Pero esta vez no, Max no estaba dispuesto a poner a prueba su recién reavivada relación solo por diversión. Se habían disculpado, pero disculparse no iba a arreglar las cosas, no de inmediato. Solo el tiempo lo haría. Por ahora, sería mejor que se dieran espacio. Eso significaba que tendría que buscar a alguien más, ¿pero a quién? Philip era un fracaso. El viejo fantasma taciturno era un alma bondadosa, pero también un aburrimiento infernal, como solo la gente triste y callada podía ser. Blondie podía ser interesante, pero parecía del tipo vivaz, y eso sería agotador a su manera. El hombre ciervo le daba un miedo terrible, y su asistente también por razones muy parecidas, así que estaban descartados. Los animales que apenas soportaba no eran una opción, lo que dejaba solo a esa espeluznante mujer tuerta y griega. ¿Sí? Perfecto. El hocico torcido de Max se estiró en una sonrisa tensa y traviesa al pensarlo. Salió rápidamente del vestíbulo y subió las escaleras, pisando fuerte con los cascos a cada paso. Sin saber dónde mirar, deambuló y enseguida se perdió entre los innumerables pasillos y salas del hotel. Finalmente se encontró en la entrada de un pequeño gimnasio. Los gritos intermitentes fueron lo que atrajo su atención. Max encontró a su presa de pie en medio de la pista, la chica pálida de larga cabellera blanca, lanza en mano, mientras practicaba lentamente algunos movimientos, cada embestida acentuada por un breve y sonoro ja. Se maravilló con curiosidad ante la vista durante un par de segundos, luego se recompuso rápidamente. Espectáculo. Pero primero, los preparativos. Max se encorvó ligeramente, con los hombros erguidos mientras se inclinaba ligeramente, dejando que sus largos brazos colgaran flácidos a un lado. Asegurándose de mantener la boca abierta y la mirada desenfocada, avanzó a grandes zancadas, exagerando ligeramente la cojera de su pierna. Estos gestos le salían de forma natural, cómoda. Además, tenían la ventaja añadida de hacerlo parecer inofensivo. Nadie le había dado mucha importancia al idiota enorme y lisiado hasta que te atacaba con una motosierra. La gente tenía tendencia a no mirar más allá de las apariencias y siempre hacía suposiciones extrañas sobre él. Claro que no tuvo el lujo de conocer a esta mujer por primera vez. Ella, por desgracia, sabía de lo que era capaz, pero Max esperaba que su mirada la desarmara lo suficiente. Sus pies hendidos delataban su llegada al golpear el duro suelo de madera, eliminando cualquier posibilidad de que Max la acechara. Eran desconcertantes, todas las diferentes maneras en que su nuevo cuerpo conspiraba para traicionarlo. La chica lo observaba con recelo, con la lanza inmóvil a su lado, pero apuntando hacia él. Él se detuvo a un par de metros de ella, con la cabeza ladeada, sin decir nada. El arte de exasperar a la gente requería un delicado equilibrio, la mezcla perfecta de inocencia, ignorancia y curiosidad para que funcionara. Haz preguntas, fingiendo ingenuidad. Con el tiempo, la gente se sentiría obligada a explicarte las cosas, y luego se inquietaría si no las entendías. La gente es rara. Cuando empezaban a dar vueltas en círculo, sabías que los habías pillado, aunque no siempre funcionaba. Philip había captado su juego rápidamente, a pesar de lo aburrido que era. Max confiaba en que la chica pálida se pareciera más a Evan en temperamento. Irresponsable y segura de sí misma. La tensión e incomodidad entre ellos se hizo más densa con el paso del tiempo, y finalmente ella se impacientó lo suficiente como para hablar primero. ¿Puedo ayudarte con algo? Max se encogió de hombros. En realidad no, ¿qué haces? Preguntó en voz baja. Ella dudó un momento, claramente sin esperar la pregunta. Bueno, estoy practicando mi kata. Max se tomó su tiempo para meditar la respuesta antes de preguntar. ¿Qué es eso? Ejercicios de entrenamiento. Para mi lanza, añadió ella sucintamente. Max asintió, como si comprendiera. Viendo que la conversación aparentemente había terminado, le dio la espalda, decidida a volver a sus ejercicios. ¿Para qué? La repentina pregunta de Max la distrajo, casi haciéndola tropezar. La chica suspiró y lo miró. No estoy segura de entender la pregunta. ¿Te refieres al ejercicio? Max asintió. Necesito mantenerme en forma. Max entrecerró los ojos, pensativo. ¿Y eso por qué? Por mi trabajo. Ella le sopló, empezando a enfadarse un poco. Era tan fácil, también era señal de que necesitaba aliviar la presión, no fuera a hacer que perdiera los estribos y lo echara, así que Max se apartó un par de pasos mientras miraba a su alrededor, intentando aparentar que había perdido el interés en la conversación.
El espacio a su alrededor estaba prácticamente vacío, solo un par de bancos, algunas colchonetas de entrenamiento y soportes llenos de pesas y otros implementos. La chica había dejado un pequeño bulto que claramente había traído consigo apoyado en uno de los bancos. Una bolsa de gimnasio, una botella de agua, una toalla y un cambio de ropa limpia. Max decidió sentarse junto a ella e hizo un gesto de limpiarse las uñas. Pasó un minuto, y ella se sumergió cada vez más en los movimientos hasta que otra pregunta interrumpió su atención. ¿Y a qué te dedicas? Soy seguridad. Max no la oyó, pero imaginó el sonido de sus dientes rechinando al escupir las palabras, con la paciencia agotada. Inclinó la cabeza hacia el otro lado. ¿P para qué? Ella lo miró, casi incrédula. ¿Qué más? Para el hotel. Ah. Silencio de nuevo, pero la chica no volvió a su actividad, esperando claramente otra pregunta. Él reprimió una risa, que sonó como un bufido. Ella lo estaba comprendiendo. ¿Pero por qué? La pregunta de Max pareció haberle dado en el clavo. Sus ojos se endurecieron y su boca se tensó en una línea sombría. Porque el infierno es un lugar peligroso y nadie más nos va a proteger. Tarareó. La chica resopló, pero decidió que también podría tomarse un descanso y se sentó. Tomó su botella de agua, destapó la botella y dio un trago. El ciervo no es también ese fuerte. N no puede. Escupió un trago de agua. ¿Ese cabrón? No, es más peligroso para nosotros que cualquier otra cosa ahí fuera. Se limpió las gotas de agua de la barbilla con el dorso de la mano. La chica gronó. No lo sé. No tengo ni puta idea. Lo miró de reojo. ¿Por qué me preguntas todo esto? Max volvió a encogerse de hombros. No sé. Solo tengo curiosidad. ¿No puedes tener curiosidad en otro sitio? La verdad es que no. Encogió los hombros, repentinamente taciturno. No hay mucha gente con quien hablar. ¿Cierto? Dijo con algo de escepticismo. Lo entiendo, pero aún así, no creo ser la persona más interesante con la que deberías estar hablando. ¿Por qué no? Eso pareció detenerla en seco, dudando en responder, pero finalmente se conformó con un bufido y un movimiento de cabeza. Porque nunca tengo mucho bueno que decir. Charlie normalmente habla de sobra por los dos. Pero la rubia no está, ¿verdad? Y tú todavía tenías cosas que decir. La chica pálida lo miró con extrañeza, como si solo lo hubiera notado ahora. Max le respondió con una sonrisa torcida. Ninguno de los dos dijo nada más, sentados en el banco, en silencio, mientras la chica pálida bebía sorbos de su botella de agua. Esta conversación había dado un giro extraño en algún momento, y Max no estaba muy seguro de cuándo había sucedido, aunque no le importaba mucho. A su manera, esto era mejor. Era amigable, incluso agradable, a pesar de los arrebatos anteriores, a diferencia de casi todo en su vida. Max tuvo que admitir que la había juzgado mal. Ella no se parecía en nada a Evan. Irracional e impaciente, sí, pero su ira se desataba con rapidez y parecía desvanecerse con la misma rapidez. Evan no era así, era más bien de los que guardan rencor. Ella tampoco era orgullosa. Claro, eso era solo lo que Max pensaba, y no se le daba bien la gente ni siquiera en sus mejores días. Al final, la hacía más o menos divertida al bromear. Eso estaba bien, hablar era igual de bueno. No era solo una obviedad, ella tenía cosas interesantes que decir, aunque él tuviera que sonsacárselas como si le estuviera sacando una muela. Eso también estaba bien, era divertido. Casi como un juego. Quería disculparme. Ya sabes, por lo del otro día. Claramente no estabas en tus cabales entonces, y puede que haya sido un poco brusco contigo en respuesta. Max se giró hacia ella con cierta sorpresa. No esperaba una disculpa, ni mucho menos. A Max le costaba recordar esos primeros días de su llegada al infierno, antes de su encuentro con Evan. Lo único que recordaba era mucha risa, muchos gritos y mucha rabia. Se encogió de hombros. Está bien. No recuerdo mucho, de todos modos. Nos peleamos, ¿verdad? Sí, nos peleamos. Dijiste que no lo recordaras. Su mirada se tornó inquisitiva al hablar. No siempre. La ira a veces dificulta la concentración. Evan lo llama, ¿qué era? ¿Estado de fuga? Estado de fuga, corrigió ella. Sí, eso, refunfuñó él, molesto. Bajó la mirada al suelo un par de segundos antes de replicar. Gracias por traerme aquí. La chica le dedicó una media sonrisa. Oh, no me des las gracias, solo soy el músculo. Fue idea de Evan, insistió en que teníamos que encontrarte. Eso le dibujó una sonrisa, una mueca boba con demasiados dientes.
Y gracias por llevarnos a la pelea. Lo disfruté. Resopló. Se suponía que iba a ser un ejercicio para conectar, pero bueno. Al menos te divertiste. Él tarareó. Max. Ella lo miró confundida un segundo, pero en cuanto captó su significado, le respondió con uno, Baggie. Baggie, repitió Max, probando los sonidos con la boca. ¡Qué nombre tan raro! ¿Dices que te gusta pelear, quieres la revancha? Max asintió con vehemencia. La vida nunca había sido amable con él. La gente, menos. Nunca había tenido muchas razones para preocuparse por ellos, pero en ese momento tuvo que admitirlo. La gente es divertida. Chicos, eso ha sido el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no dudes en suscríbete, darle un like si te gusta. Nos vemos en el próximo video, adiós. Pero si quieres estar aquí para oír la música está bien, adiós.